Buenos días, querida familia Transformación y Vida. Es un gusto poder estar ya esta mañana de domingo con cada uno de ustedes. Gracias por seguir sintonizando estos mensajes y seguir conectado con nosotros. Te extrañamos, te amamos y sabes que tienes un lugar especial en esta casa, en esta familia. Y sé que es un tiempo en el cual hemos tenido que estar resguardados, cuidándonos, pero hacemos esto con mucho amor para ti, para que puedas seguir alimentándote a través de la palabra. Queremos también invitarlos a que sigan conectados con nosotros durante la semana. Tenemos 2 tiempos de transmisión. Los días miércoles a las 8 de la noche tenemos un tiempo con esta charla con los pastores de Transformación y Vida. Es una charla donde cada vez se pone mejor los temas que Dios nos ha estado ministrando, de verdad que han sido de mucha importancia y de mucho crecimiento. Así que te invitamos los días miércoles a las 8 de la noche a que puedas conectarte con nosotros y podamos estar juntos en esta charla. Prepárate un buen café y acompáñanos a aprender más de la palabra del Señor. Y los días jueves tenemos un tiempo hermoso de oración y de adoración de la misma manera a las 8 de la noche. Así que queremos invitarte a que te conectes con nosotros. Esta transmisión es totalmente en vivo a través de Zoom y a través de Facebook. Así que queremos tener esta interacción contigo, queremos verte y también queremos escucharte y queremos también poder orar por ti, orar por tus necesidades, dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Y creo que es un tiempo hermoso que como iglesia, a pesar de la distancia, podemos mantenernos unidos. Se conecta gente de muchos lugares, de muchos lugares distintos, pero a través de estos medios podemos mantenernos unidos en un mismo espíritu. Así que te invitamos los días jueves a las 8 de la noche en esta transmisión totalmente en vivo para que puedas conectarte, sumarte a este tiempo. Déjanos tus comentarios, tus saludos, tus oraciones, tus peticiones y estaremos hablando y leyendo cada una de ellas. Y bueno, recordarles también que tenemos nuestras reuniones presenciales los domingos. Si tú deseas ya incorporarte a la iglesia, avísanos, mándanos un mensaje para decirte en qué lugar y en qué horario más bien tenemos disponibilidad. Recuerda que tenemos 2 horarios en San Juan del Río a las 10 de la mañana y a las 11:45 y en Tequisquiapan a las 11 de la mañana y a las 12:45. Son 2 horarios en los cuales tú te puedes integrar. Solo llámanos, haznoslo saber para decirte en qué horario tenemos disponibilidad. Tenemos todas las medidas necesarias, contamos con todo el cuidado y toda la protección para tu seguridad y podamos disfrutar un tiempo en la presencia de nuestro Dios juntos como familia. Así que quería hacerte esta invitación antes de ir al mensaje. También quiero agradecerles una vez más a todos aquellos que han continuado en esa fidelidad para con Dios a través de sus ofrendas y a través de sus aportaciones. Sabes que Dios bendice al dador alegre, como dice su palabra, y creemos que aún en estos tiempos de prueba, de necesidad, de situaciones difíciles, Dios ha sido fiel, Dios se ha mantenido fiel con cada uno de nosotros y podemos ver su provisión y su sustento de manera milagrosa. Así que agradecemos tu corazón, un corazón bondadoso, un corazón dadivoso, un corazón que ama a Dios y que es fiel a Dios. Gracias, iglesia, y bueno, seguimos avanzando y seguimos creciendo, ahora de diferentes formas, pero seguimos haciéndolo. Al final de esta transmisión les dejamos ahí una imagen con todos los datos para poder hacer alguna transferencia, algún depósito, lo que sea más cómodo para ti. Y una vez más, gracias, y déjame orar por ti. Déjame pedirle a Dios que bendiga tu vida, bendiga tu casa, tu familia, y que Él pueda seguir sosteniendo como lo ha hecho hasta ahora. Así que cierra ahí un minuto tus ojos, acompáñame a hacer esta breve oración. Padre,
Venimos delante de ti esta mañana, Señor, agradecidos por todo lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. Gracias porque tú has sido bueno y has sido fiel con esta casa, con Transformación y Vida, con cada uno de sus hijos y de sus hijas, Señor. Tú has sido fiel, tú has sido bueno, Señor. Te damos gracias porque hasta hoy día hemos podido ver tu mano de poder, tu mano de provisión, de sustento para cada uno de nosotros, Señor. Y yo quiero pedirte que bendigas a cada uno de tus hijos y de tus hijas que con alegría en su corazón pueden aportar de manera económica a esta iglesia, Señor. Sabemos que lo hacemos en obediencia a ti, pero también en gratitud por lo mucho que tú nos has dado. Señor, gracias, mi Dios, y te pido que bendigas a cada uno de tus hijos y de tus hijas. Señor, sé con ellos en sus trabajos, en sus casas, con su familia, Señor, que nunca les falte nada, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios. Amén y amén. Bueno, queremos tomar este tiempo para aprender de la palabra del Señor. Gracias una vez más por estar conectado con nosotros. Gracias por tomar estos minutos ahí en tu casa, poder juntar a tu familia y podamos aprender juntos de la palabra del Señor. Sé que estamos en tiempos en los cuales tenemos que aferrarnos cada día más a Él. Son tiempos difíciles, son tiempos de cambios, son tiempos de lucha y es cuando más necesitamos estar pegados a Dios. Es cuando más necesitamos alimentarnos de Él. Es cuando más necesitamos estar cerca de su presencia, cerca de Jesús, cerca de Él. Y estas últimas semanas hemos estado hablando de esa madurez, de ese crecimiento que Dios nos pide a cada uno de nosotros, en esa preparación para estar listos cuando Él venga por cada uno de nosotros como iglesia suya. Y hoy quiero hablarte de un aspecto importante que como hijos de Dios no podemos descuidar, sino al contrario, tenemos que ponerle mucha atención. Primero quiero que me acompañes en la palabra, el libro de Efesios capítulo 5, versículo del 25 al 27. Y voy a leer de la segunda mitad del versículo 25 hasta el 27. Dice la palabra: Cristo amó a la iglesia, Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Me gusta este pasaje porque nos da un panorama súper rápido y amplio de lo que significa caminar con Cristo, el por qué Cristo vino por cada uno de nosotros. Y comienza diciendo que Él amó a la iglesia, Él se entregó por ella, Él entregó su vida por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Dice, a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. ¿Y para qué hizo esto Jesús? Dice que lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Podemos ver cómo Jesucristo, a través de la obra de redención, viene a salvar nuestras vidas, a rescatar nuestras vidas por amor, porque Él nos ama de tal manera que Él estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros, pagar el precio. ¿Y para qué? Para preparar nuestra vida para un día presentarnos delante de Él como su iglesia, como su novia, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Ahí se cumple, como dice la palabra, que Jesús es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Nuestro caminar en Cristo comienza en el día en que Él rescata nuestras vidas y termina el día en que podemos estar en su presencia. Así que esto es a grandes rasgos lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Pero me llama mucho la atención lo que la palabra dice, que viene a ser esa santidad y esa limpieza en nuestra vida mediante la purificación de la palabra. Mediante la purificación de la palabra. Y esto es interesante porque cuando comenzamos nuestro caminar con Cristo, entramos en un proceso de transformación. Dice la palabra que todas las cosas viejas quedan en el pasado y ahora todas las cosas son hechas nuevas. También la palabra nos enseña que a través del sacrificio de Jesús, Él ha roto toda cadena y atadura que nos mantenía esclavos al pecado. La palabra también nos enseña que Él nos ha dado poder
a través de su Espíritu Santo y nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, en otras palabras, a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo, la obra que han hecho en cada uno de nosotros, hemos sido capacitados y Dios nos ha dotado de todo lo necesario para experimentar una transformación en nuestra vida. Al principio leíamos cómo Jesús viene por una iglesia que es pura, que es sin mancha, que es santa, que es limpia. Y es ese proceso de santificación que viene a nuestra vida a través de lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen en nuestra vida. Nos capacitan para lograr esta limpieza, esta purificación, esta santificación hasta el día en que nos encontremos con Él. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Mira, a mí me encanta esta declaración. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿A través de qué? A través de este nuevo nacimiento. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Mira lo que dice la palabra. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que podamos hacer todas las cosas buenas que Él preparó para nosotros desde tiempo atrás. Es decir, antes de conocer a Jesús no teníamos la capacidad de poder transformar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra alma. Pero a través de Jesús, a través de ese nuevo nacimiento, a través de esa experiencia de salvación, Él nos capacita con todo lo necesario para que tú y yo podamos ser transformados y ser renovados y poder entrar en un proceso de santificación. Tenemos la capacidad por medio de Cristo Jesús de crecer, de superar cosas en nuestra vida que a través del pecado estábamos atados y veníamos arrastrando por toda nuestra vida, pero a través de Jesucristo todo eso ha quedado atrás y ahora tú y yo tenemos la posibilidad de superar, de madurar, de crecer en áreas en nuestra vida que humanamente quizá no podemos cambiar, que humanamente no podemos mejorar, que humanamente no podemos resolver, pero sí lo podemos hacer a través de la obra de Jesús. Ahora hay algo interesante en todo esto. Muchas veces esa perfección, esa santidad, esa transformación la vemos tan lejana o tan imposible de suceder. O a veces en ciertas áreas de nuestra vida sí podemos crecer, avanzar, madurar, superar ciertas cosas en las cuales no son tan difíciles para nosotros, pero vamos a toparnos con otras que lo vemos tan imposible de cambiar y de que esto suceda. Inmediatamente cuando hablamos de santificación, de pureza, de una transformación hacia este nivel, luego nos cerramos y decimos, wow, es que eso es imposible. Es que hablar de santidad, es que hablar de pureza es imposible. Mira, yo lo he intentado, yo he querido cambiar esto, yo he querido avanzar en esto, yo he querido superar esto, pero la verdad no puedo. Y sí, efectivamente no podemos en nuestras fuerzas. Cuando tú conceptualizas la santificación, cuando tú conceptualizas una transformación desde lo que tú eres, hermano, eso es imposible de que suceda. Tenemos que entender que si va a haber una transformación en nuestra vida, si hay una santificación en nuestra vida, si hay un proceso de limpieza, de pureza, de lavamiento en cada uno de nosotros, va a ser a través de lo que el Padre nos ha dado. No en nuestras fuerzas, sino a través del Espíritu Santo. Ahora, el problema que muchas veces nos pasa es creer que las cosas van a suceder mágicamente. A veces oramos a Dios, Señor, quítame esto, cámbiame esto, ayúdame aquí, ayúdame allá, pero como no vemos que suceda, pues simplemente esperamos y decimos, bueno, yo ya oré, yo ya se lo entregué a Dios, yo ya le dije que me lo quite, pero no me lo quita, entonces bueno, así permanecemos. Y a veces pensamos que con una oración, con venir a la iglesia, con hacer determinadas cosas, eso va a ayudar a que tú y yo podamos ser transformados. Pero déjame decirte que esto no sucede así. Nuestra mente tiene que ser transformada poco a poco conforme a la mente de Cristo.
Y dice la palabra en Romanos 12, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. El único que puede cambiar nuestros pensamientos, el único que puede cambiar nuestra vida, el único que puede realmente hacer algo en cada uno de nosotros es Dios cambiando nuestra manera de pensar. Pero tú y yo tenemos que dejar que Él renueve nuestros pensamientos. ¿Cómo? No imitando las conductas del mundo, no imitando las costumbres del mundo, sino abriendo nuestro corazón a la palabra de Dios. Dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo, pero además hay muchas otras cosas más en nuestra mente. No solamente está la mente de Cristo puesta en nosotros en el momento de nuestra salvación, sino que también hay otras cosas en nuestra mente que muchas veces no nos dejan ver con claridad la mente de Cristo en nuestras vidas. Muchas veces en nuestra mente hay temores, hay tristezas, rencores, heridas, costumbres, hábitos, ciertas formaciones, educación, etcétera. Hay tantos pensamientos en nuestra mente, tantas formas de mirar las cosas, que todo eso muchas veces no nos dejan ser sensibles a la mente de Cristo, a los pensamientos de Cristo. Y en nuestra mente entonces hay un conflicto. ¿A quién le hago caso? ¿A lo que Jesús me está diciendo? ¿A lo que la palabra me está enseñando? ¿O a lo que mi mente dice? ¿A lo que mi filosofía dice? ¿A lo que mi educación dice? ¿A lo que la sociedad dice? ¿A qué le hago caso? Y entonces en nuestra mente hay una lucha de pensamientos que muchas veces no nos dejan escuchar ni poner atención a lo que Dios quiere transformar en nuestra mente. Ahora, lo interesante es cómo logramos un cambio de mente. ¿Cómo logramos una santificación en nuestras vidas? ¿Cómo logramos sacar de nuestra mente todo lo viejo, todo lo pasado, todo lo que no proviene de Dios? ¿Cómo yo puedo lograr una transformación? Yo creo que esa es una pregunta que todos nos las hemos hecho. ¿Cómo puedo lograr transformar mi vida? ¿Cómo puedo lograr experimentar un cambio real? ¿Cómo puedo lograr superar áreas en mi vida, cosas en mi vida, pensamientos, actitudes, acciones? ¿Cómo puedo superar todo eso si a través de mí y en mis fuerzas no puedo hacerlo? Bueno, la palabra nos da la respuesta, y eso es a través de la misma palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo ser transformado? ¿Cómo yo puedo ser purificado? ¿Cómo yo puedo ser lavado? A través de la palabra de Dios. Y eso es algo muy simple, pero a la vez muy complejo. Porque la respuesta está tan al alcance de nuestras manos, pero al mismo tiempo tan lejana de nuestras vidas. Pablo decía en Efesios 5:26, el pasaje que leíamos en un principio, a fin de hacer a la iglesia santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. ¿Cómo tú y yo podemos experimentar esa santificación, esa limpieza, esa renovación, esa transformación? Mediante la purificación de la palabra de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios es la manera en la que Dios va a utilizar para lavar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. En Juan capítulo 17, versículo 17. Juan capítulo 17, versículo 17, mira lo que dice. Hazlos santos con tu verdad, santifícalos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. En otras palabras, lo que nos va a santificar es la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, tú y yo vamos a ser santificados, purificados en un proceso de transformación hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, hasta el día en que nos encontremos con Él. Así que es a través de la palabra de Dios que tú y yo podemos ser transformados en este proceso de avance, de madurez, de crecimiento con nuestro Dios. Y ahí es otra área importante
en la cual tú y yo podemos crecer. Es otra área de oportunidad para crecer, para madurar en nuestra vida cristiana. Yo quiero invitarte hoy que a través de la palabra tu vida pueda ser transformada a la imagen de Cristo. Que tú y yo podamos profundizar en la palabra de tal manera que maduremos en esta área y que como cristianos seamos cristianos maduros en el entendimiento y en el conocimiento de la palabra, de tal manera que eso pueda transformar nuestras vidas a la imagen de Cristo. Mira, te voy a dar rápidamente algunos números para darnos cuenta cómo andamos en este tema como cristianos. Según la editorial Lifeway, tiene las siguientes estadísticas. Solo el 38% de los cristianos leen la Biblia. Te lo voy a repetir, solo el 38% de los cristianos leen la Biblia. Quiere decir que más de la mitad de la iglesia en términos generales, el 62% de la iglesia de Jesucristo no lee la Biblia. ¡Wow! Eso es interesante de mirar. El 38% de los cristianos leen la Biblia. Solo el 38%. Si lo separamos en hombres y mujeres, podemos mirar este 38%, que el 14% son hombres y el 22% son mujeres. Vemos esta tendencia de la mujer siempre a buscar más a Dios que el hombre. Si este mismo porcentaje lo dividiéramos en edades, quiere decir que el 12% de los jóvenes lee la Biblia. Solo el 12% de los jóvenes cristianos leen la Biblia y el 26% son adultos mayores. O sea que hay un intervalo ahí de una edad en la adultez en la cual la mayoría de los cristianos no leen la Biblia. Solo el 12% del 38% en total, solo el 12% de jóvenes leen la Biblia y el 26% son adultos mayores, es decir, hombres y mujeres mayores de 60 años. Ahora, si este mismo 38% lo trasladamos por razas, los afroamericanos lideran el grupo con el 29%, seguido de los blancos con el 17% y solo el 15% de latinos. Ahí se reduce todavía más el número en el cual tú y yo estamos involucrados. Solo el 15% de latinos está leyendo su Biblia. El 38% de cristianos en términos generales están leyendo su Biblia. Mira, desde el punto que lo quieras ver, definitivamente es crítico estos niveles tan bajos de cristianos que están leyendo su Biblia. Y creo que ahí es donde tenemos que poner principal atención, porque gran parte de nuestro estancamiento espiritual, gran parte de nuestros problemas, gran parte de nuestra debilidad espiritual es por falta de ese alimento que trae la palabra de Dios. Es por falta de profundidad en la palabra de Dios. Y esto es importante que tú y yo lo consideremos. Ahora, el punto no solo es leer la Biblia. Mira, hay mucha gente que lee la Biblia. Hay muchos que ni siquiera son cristianos y leen la Biblia. Muchos lo hacen por cultura general, muchos lo hacen por simplemente querer leer el libro más vendido de todo el mundo. O hay quienes leen la Biblia solo de manera religiosa. Por la mañana, por la tarde, por la noche, ya tienes tu tiempo, ya tienes tu horario, tus 2 capítulos, tu porción bíblica, un salmo, un proverbio, un evangelio, qué sé yo. Tienes una lectura sistemática, pero solo de manera religiosa. Dice la palabra de Dios que la palabra es poderosa. Pero ese poder, iglesia, tenemos que entender esto. Ese poder puede obrar en nuestras vidas cuando hacemos 2 cosas importantes. La primera es abrirla y la segunda es leerla.
Tú puedes tener 1000 Biblias en tu casa, pero si se mantienen cerradas, esas Biblias no van a hacer nada en tu casa. A veces pensamos que con tenerla abierta en algún rincón de nuestra sala, o a veces tenerla en ciertas áreas de nuestra casa, eso va a lo mejor a ahuyentar espíritus malignos, o va a hacer que haya provisión en nuestra casa. Hermano, con tener la Biblia abierta en una porción cualquiera, eso no tiene ningún poder. El poder viene cuando tú y yo la abrimos, pero también la leemos. Ahora, cuando hablo de leer, me estoy refiriendo a una lectura práctica y significativa. Te lo voy a repetir, cuando hablamos de leer, no solamente leemos por leer, sino que estamos hablando de una lectura práctica, es decir, que lo que estoy leyendo lo voy a poner en práctica, y significativa, tiene que provocar un impacto en mí. Dice la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12, dice la palabra: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Y yo podría agregarle, sí, siempre y cuando se abra, se lea y se practique lo que está ahí dentro. Te lo repito una vez más, la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Mira el alcance que tiene la palabra de Dios, mira la profundidad a la cual puede penetrar la palabra de Dios cuando tú y yo la abrimos, cuando tú y yo la profundizamos, cuando tú y yo la leemos, y cuando tú y yo la practicamos. Dice la palabra que es tan poderosa, es viva, que es más cortante que cualquier espada de 2 filos, de tal manera que puede penetrar hasta las fibras más profundas de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma, de tal manera que deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Solo la palabra va a poder penetrar hasta lo más profundo en ti, y eso va a producir una transformación. Mira, cuando tú quieres sanar, a veces hay heridas que si tú quieres sanarlas, es como se me viene a la mente un impacto de bala. Si tú tienes un impacto de una bala, pensemos en el hombro. Tú tienes un impacto de una bala en el hombro. La bala penetra, entra, y llegas al hospital, e imagínate que llegas al hospital y le dices, bueno, me dispararon, y el doctor te evalúa, ve externamente lo que tienes y dice, sí, es un pequeño orificio, ahorita lo cerramos, ahorita lo curamos, lo limpiamos y vas a ver que vas a quedar como nuevo. Pero sin sacar la bala. Aparentemente por fuera está limpio, aparentemente por fuera puede en algún momento empezar a cicatrizar, a sanar, pero el dolor y la infección y lo que va a provocar una bala dentro de ti no se va a curar solo con limpiar la parte externa. ¿Qué tienen que hacer si hubiera una bala en nuestro hombro? Tienen que profundizar, tienen que abrir de tal manera que penetran tu carne, tu hombro, hasta encontrar la bala, sacar la bala, y entonces sí, limpiar, purificar, suturar y esperar que eso sane. Te pongo este ejemplo para que podamos entender lo que hace la palabra. A veces venimos delante de Dios y queremos en nuestras heridas, en nuestros pensamientos, en nuestros dolores, en nuestras angustias, a veces queremos un curita cuando lo que se necesita es sanar y limpiar desde adentro. Y a veces venimos con Dios buscando curitas, venimos con Dios buscando curaciones rápidas. Venimos con Dios sin realmente profundizar, y a veces buscamos el consejo del amigo, de la amiga, para que rápido salgamos de esto, pero nos damos cuenta que al final, si no profundizamos, si no sanamos desde adentro,
eso nunca va a sanar. Y la palabra nos enseña que la palabra es la única que tiene la posibilidad de penetrar hasta lo más profundo en ti. Y cuando penetra y deja al descubierto tus pensamientos y tus deseos más íntimos, desde ahí en el fondo empieza un proceso de sanidad. Empieza un proceso de transformación. Empieza un proceso de santificación. De tal manera que cuando Dios saca todo lo que hay desde lo más profundo, es cuando tú y yo realmente podemos experimentar una transformación. No sé si soy claro, pero la palabra tiene el poder de profundizar para poder sanar tu vida, para poder transformar y cambiar lo que humanamente para ti y para mí podría ser imposible de hacer. Mira lo que dice el Salmo número 1. Salmo número 1 dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Dice, sino que se deleitan en la ley del Señor, en la palabra del Señor, meditando en ella, ¿cuándo? De día y de noche. Y mira el resultado de hacer esto. Dice, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. También podemos encontrar en Josué capítulo 1 versículo 7 estas palabras que Dios les da a este siervo. Muy interesante lo que Dios le dice. Versículo 7: sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Y mira el versículo 8. Dice, estudia constantemente este libro de instrucción, refiriéndose a la palabra. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mira, es interesante lo que el Salmo número 1 y en Josué número 1 nos habla, nos enseña la palabra, porque nos está diciendo, ambos nos habla de un estudio constante y de una meditación de este libro de día y de noche, y solo así, dice, prosperarás. Y esto es interesante de entender, porque a veces cuando hablamos de prosperidad solamente pensamos en dinero, en bienes, en trabajo, en posición. Es decir, Dios me va a prosperar en lo económico. Y sí, no digo que no lo va a hacer, pero cuando Dios habla de prosperidad, Él está hablando en todas las áreas de tu vida. Él está hablando de todo lo que tú eres. Y entonces nos habla de esa prosperidad de crecimiento, de madurez, de avance, de ir superando cosas, de dar fruto, de dar una evidencia de una transformación. A esa prosperidad se refiere la palabra. Por eso en Salmo 1 dice que seremos como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Nos está hablando de un crecimiento, de una prosperidad en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestro caminar con Dios, en cada área de nuestra vida. Un prosperar en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en todo lo que tú eres. Ahora, es interesante porque en estos dos pasajes repiten la misma instrucción, la misma palabra, y es meditar. Medita en ella de día y de noche. Medita en ella de día y de noche. Y es interesante porque a veces pensamos que meditar es como leer una porción y quedarnos como pensando, diciendo, ay no, pues qué bonito, no, qué bonitas palabras, me alientan, me animan, qué bonito. Ya medité en eso. Pero no, déjame decirte que meditar es algo mucho más profundo. Meditar en el hebreo significa murmurar en placer.
Así como murmuramos muchas veces en una parte negativa o de dañar o de chisme, de murmuración, la palabra nos dice que meditar es murmurar, pero en placer. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vamos leyendo la palabra, lo vamos haciendo de manera detenida, vamos entendiendo, vamos disfrutando la lectura de tal manera que empezamos a murmurar, empezamos a hablarla, empezamos a declararla, empezamos a hablar tal vez en voz baja, no, Señor, sí, tienes razón, mira, Padre, ahora yo entiendo esto. Empezamos a murmurar la palabra, empezamos a hablarla. Meditar también implica gemir, hablar, imaginar. A veces tenemos que imaginarnos algunas cosas que en nuestra mente es imposible de entender. Meditar también implica meditar lastimeramente. ¿Qué quiere decir lastimeramente? Bueno, lastimeramente significa quejoso o quejumbroso. Y quiero explicártelo rápido para que podamos entender este concepto, este término. Lastimeramente es como un niño que llega a la edad en que todo pregunta. Y para todo es ¿y por qué? ¿Cierto? Vas a la tienda, vas a comprar algo, vas a hacer algo y llega una edad en los niños en que empieza ¿y por qué vamos a hacer esto? Bueno, pues porque tenemos que ir aquí, ¿pero por qué? Pues porque es necesario que... ¿Pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y es una insistencia de querer saber hasta el menor detalle, el más mínimo detalle. Es esa curiosidad de los niños de querer saber más, de querer saber por qué. Y es esa como queja, ese ser quejumbroso de hasta no quedar yo satisfecho con lo que me están diciendo. Hasta no quedar yo convencido de lo que me están diciendo. Y de esa misma manera dice la palabra que implica meditar. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué tú dices esto? ¿Por qué la palabra nos enseña esto? A ver, no, Señor, no me queda claro. Voy a volver a buscar, voy a volver a preguntar, voy a volver a investigar. Y de esa manera quejumbrosa hasta encontrar la profundidad. Meditar implica pensar, proferir, es decir, hablar. Implica pronunciar, responder, rugir, susurrar. Wow, cuando miramos lo que realmente significa meditar en la palabra, va más allá de un lindo pensamiento a la hora de leerla. Es esa profundidad, Señor. Quiero saber más, quiero conocer más, quiero profundizar más. No me conformo con lo que sé, quiero más, quiero más. Y cada parte que voy leyendo, la voy meditando de día, de noche, la hablo, la pienso, la medito, la estudio, profundizo. Entonces, hermano, entendemos que alimentarnos de la palabra de Dios va mucho más allá de solo leerla, sino que es una dedicación profunda para que realmente la palabra de Dios pueda obrar en nuestras vidas. Ahora, recuerda que leer la Biblia tiene un propósito. Nosotros no leemos la Biblia por ser un requisito de ser cristiano, por ser cristiano. Nosotros leemos la Biblia porque a través de ella Dios va a transformar nuestra vida y nos va a revelar el carácter de Cristo a nuestro corazón. De tal manera que vamos a ser santificados a través de la palabra de Dios. En otras palabras, leemos la palabra de Dios porque a través de ella conocemos el corazón del Padre y el carácter de su Hijo Jesús. Dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Mira, aquí viene lo práctico de la palabra. ¿Es útil para qué? Para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto.
La palabra nos va a revelar a través del corazón del Padre, a través del carácter de Jesús, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Pero también qué es lo que estoy haciendo bien. Nos va a corregir cuando estamos equivocados y nos va a enseñar a hacer lo correcto. ¿Conforme a qué? Conforme al carácter de Jesús. Mira, no leemos la Biblia solo cuando queremos resolver un problema. Ese es un entendimiento muy corto de la Biblia. Buscar pasajes solo para resolver un problema, hermano, eso es tener una visión muy corta de lo que implica la Biblia. Nosotros leemos la Biblia no para saber cómo resolver un problema, sino para que Cristo revele su carácter en nosotros y de esa manera seamos transformados a la imagen de Cristo. Y mira, cuando tú y yo miramos desde el principio hasta el final de la palabra y logramos entender el corazón del Padre, el carácter de Jesucristo, y empezamos a vivir conforme a eso, empezamos a imitar a Jesucristo como Pablo lo hacía y como cada uno de los apóstoles lo hicieron, empezaban a imitar el carácter de Jesús, empezaban a imitar el corazón de Jesús, y cada día eso iba transformando sus vidas, de tal manera que cuando tú y yo absorbemos no los versículos para resolver un problema, sino absorbemos el carácter de Cristo y lo ponemos en práctica, mira, muchos de tus problemas se van a acabar. Porque ya no vas a ser tú en tu razonamiento actuando humanamente, sino actuando a través del pensamiento de Jesús puesto en práctica a través de nuestras vidas. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mira cómo la palabra nos revela el carácter de Jesús. Es un hombre manso y humilde de corazón. En primera de Pedro capítulo 2 versículo del 19 al 25 dice: pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Y mira, hablando un poco más del carácter de Jesús, dice versículo 22, Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. ¿Te das cuenta cómo la palabra nos revela el carácter de Cristo? Un carácter humilde, apacible, bondadoso, amoroso. Un hombre que dice la palabra que nunca pecó, que jamás engañó a nadie, que no respondía cuando lo insultaban, no amenazaba con venganzas, dejaba la causa en manos de Dios, confiaba en Dios en todo lo que él pasó. Es decir, podemos mirar a través de la palabra el carácter revelado de Jesús a nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Vivir de esa manera, empezar a imitar, empezar a reflejar ese carácter en nuestra vida. Dice la palabra en primera de Juan capítulo 2 del 3 al 6, dice: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Cuando la palabra nos revela el carácter de Jesús, cuando la palabra nos revela el corazón del Padre y empezamos a vivir de esa misma manera, a obedecer su palabra, a obedecer sus mandamientos, a obedecer lo que Él nos dejó, entonces estamos dando evidencia de que vivimos en Él.
Quiero terminar leyéndote esta porción en Santiago capítulo 1, versículo 19. Y es muy claro lo que dice aquí. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Mira lo que dice, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Mira esto, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, hablando de meditar la palabra, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Wow, ser hacedores de la palabra y no solo oidores de ella. Poner en práctica cada una de las cosas que nos revelan a través de la palabra, en ese carácter, en ese pensamiento, en ese corazón del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, reaccionando de esa misma manera. Y mira, la palabra va a poder penetrar hasta lo más profundo y va a empezar a escarbar y va a empezar a curar y va a empezar a sanar desde lo más profundo y va a cambiar y va a transformar todas aquellas cosas que por ti en tus fuerzas no puedes lograr. La palabra puede entrar con facilidad a nuestra vida y podemos ser transformados, santificados, lavados a través de la palabra de Dios. Hermano, creo que es un tiempo en el cual necesitamos crecer, madurar y avanzar, no religiosamente, sino en una realidad de vida con Dios. Y esa realidad de vida se refleja cuando tú y yo caminamos conforme a la palabra de Dios. Yo quiero animarte a seguir creciendo y avanzando en el estudio, en la profundidad, en la meditación de la palabra de Dios. No de una manera religiosa, sino escudriñando, profundizando y entendiendo cada una de las cosas que Dios tiene para ti y para mí. Es importante hacer esto en nuestras vidas para un crecimiento completo e integral como hijos de Dios. Sé que muchos de nosotros tal vez tenemos el hábito de leer la Biblia, pero como en esto y en muchas otras cosas, esto no se trata de a ver quién la lee más o a ver quién la lee primero. Se trata de realmente ir poco a poco profundizando en ella. Y a lo mejor no vamos a avanzar tan rápido como muchos otros que pueden leer la Biblia en un instante, en unos días, en unas semanas, en un año. Pero solo se queda en una lectura que no produce nada. A lo mejor tenemos que ir más despacio, pero vamos entendiendo y madurando y aprendiendo muchas cosas, de tal manera que eso va a producir más fruto en nuestra vida que solo una lectura superficial. Así que en esta mañana yo quiero animarte, iglesia, a crecer en esta área de nuestra vida, a crecer en la palabra de Dios, a madurar en la palabra de Dios, a poder desarrollar un hábito en nuestra vida de lectura de la palabra de Dios. Y yo sé que aunque seamos pocos en esta familia, porque hay lugares mucho más grandes, pero sé que si Transformación y Vida nos unimos en esto, podemos aumentarle aunque sea unas décimas a ese 38% de cristianos que están leyendo la Biblia. Así que yo quiero animarte a continuar, a caminar y a sacar tu Biblia de donde la tengas y empecemos a crecer en esta área de nuestra vida. Y vas a mirar
una transformación en ti de manera sobrenatural. Quiero terminar haciendo una breve oración por ti y por esta palabra. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos sigues hablando y nos sigues enseñando y revelando tu corazón, tus pensamientos a través de lo que tú tienes para nuestra vida. Te damos muchas gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Padre, venimos en esta mañana agradecidos, Señor, pidiéndote que esta palabra sea revelada a nuestra vida, pidiéndote, Padre, que esta palabra pueda transformar nuestra manera de mirar, Señor, lo que tú has dejado en este libro, en esta palabra tan hermosa, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de tus hijos y que nos hagas crecer, nos hagas madurar en este aspecto tan importante, Señor, que es en esa profundidad de tu palabra. Te pido que nos reveles el carácter de tu Hijo. Te pido que nos reveles tu corazón, Padre, a través de cada línea de esta Biblia, de esta palabra, de cada uno de estos libros, Señor. Que tu corazón, tu voz y tu Espíritu sea revelado en cada uno de nosotros de tal manera que eso impacte nuestros corazones y nos transforme a tu imagen, Señor. Te damos muchas gracias, mi Dios. Y ayúdanos a que con ánimo y fortaleza podamos crecer en esta área de nuestra vida. Bendecimos a cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, iglesia, gracias, familia, por estar estos minutos con nosotros conectado, escuchando de la palabra del Señor. Puedes compartir estos mensajes a otras personas que tal vez lo necesiten y de esa manera podamos extender el reino de Dios a aquellos que no lo conocen. Dios te bendiga, que pases una excelente semana. Te amamos y te deseamos que Dios bendiga tus vidas, tu vida y tu familia hoy y siempre. Gracias, iglesia.